Bueno, pues el día de hoy vamos a hacer el recorrido que es muy famoso aquí en San Luis, que es en el camión, y vamos para allá. Y aquí vamos llegando, los camiones se ven geniales, nos va a tocar en la parte de... Damos la más cordial bienvenida a este tour que nos llevará a los sitios más emblemáticos de la ciudad, cuyo mayor tesoro se acumuló a lo largo de los siglos y hoy se puede ver en su arquitectura, costumbres y tradiciones. También la iglesia de San Juan de Dios, construcción de los Juaninos en 1611, una de las 138 iglesias que tiene San Luis Potosí capital. A un costado de la iglesia, del lado derecho, un edificio fachada neoclásica, copia de la entrada al Panteón Francés en la Ciudad de México, el Museo Federico Silva de Arte y Escultura Contemporánea. Esta que vamos a cruzar, la de Morelos y Pavón, y la siguiente, el Paseo Peatonal Miguel Hidalgo. 3 cuadras a la derecha nos lleva directamente al Mercado Hidalgo, y hacia el lado izquierdo nos lleva a la Catedral. Más adelante se convierte en la calle peatonal de Zaragoza y a su vez en la calzada de Guadalupe hasta la Basílica Mayor. Así que este que vamos a cruzar es el pasaje peatonal más largo de Latinoamérica. Del lado derecho, el Palacio de la Exposición de 1906 funciona como centro de locales comerciales, diseñado para que la parte superior fuera casa-habitación y la parte inferior locales. También del lado derecho, el Palacio de Cristal de 1909. Diseñado para oficinas y despachos, fue el primer edificio en San Luis que contó con un elevador. Del lado izquierdo, otro edificio en cantera de 1873, actualmente propiedad de Banamex, fue el primer banco en San Luis Potosí. Tenía sucursales en Celaya, León y Querétaro. Emitía su propia moneda y su dueño fue el rico banquero de origen irlandés Federico V, quien fue dueño también del Palacio de los Fundadores, donde nace la ciudad de San Luis Potosí un 3 de noviembre de 1592. Los fundadores fueron el franciscano Fray Diego de la Magdalena, el capitán mestizo Miguel Caldera y el que fue el primer alcalde, Juan de Oñate. Los antiguos habitantes de esta tierra eran los indios huachichiles de la gran familia Chichimilco. En honor al rey noveno de Francia, San Luis Rey y Potosí, porque para el 4 de marzo de 1592, al oriente de la capital, a 32 kilómetros de distancia desde aquí, descubren unas minas muy ricas en oro y plata. Las minas del Potosí en Bolivia ya eran muy famosas por ser ricas en oro y plata. Y vamos a poder ver la fachada principal de este edificio del lado izquierdo, conocido por los potosinos como los Portales y Piña. Su nombre correcto, José Encarnación y Piña de la Peña, lleva el nombre de su primer propietario, quien fue un rico hacendado potosino, dueño de 14 haciendas, entre ellas agrícolas, ganaderas y una mezcalera. Dicen que cuando le iba mal en las agrícolas, pues se pasaba a la mezcalera. Y hay un dicho que dice, para todo mal mezcal, para todo bien también. Y cuando no hay remedio, litro y medio. Él se va a estudiar a la Universidad de la Sorbona, en París, Francia. Estuvo viviendo ahí por más de 3 años. Le gustó tanto la arquitectura francesa que le ordena a su yerno, el ingeniero potosino Octaviano Cabrera, le construya su propio palacio estilo francés. El que tenemos del lado izquierdo se termina en 1912 y es una copia de uno que se encuentra en la avenida de Rivoli, en París, Francia. Nuevamente llegamos a la Plaza de los Fundadores. Del lado izquierdo, 2 iglesias. La que tiene una torrecita es la Capilla de Loreto de 1700, que en el nicho central tiene a la Virgen de Loreto, la santa patrona de los aviadores. Y a un costado, con un vitral que representa a Jesús Buen Pastor, la Compañía de Jesús de 1675. Ambas construcción de los jesuitas. Los jesuitas a un costado construyeron su colegio y convento. En ese edificio color ocre de 2 niveles, que originalmente solo tenía un nivel. Los jesuitas, en 1767, fueron expulsados de todos los territorios de la Nueva España por el rey Carlos III por estar inculcando ideas de liberación a los habitantes de la región. Desde que los jesuitas fueron expulsados de los territorios de la Nueva España, ese que fue su colegio y convento se ha dedicado a la educación. Ahí se encontró el Instituto Científico Literario y actualmente ahí se encuentra la sede de la Universidad Autónoma de San Luis de Plata. Este camino real tierra adentro lo integran 11 estados que van del centro al norte del país. La ciudad de San Luis Potosí se encuentra a 1860 metros sobre el nivel del mar.
El estado tiene una extensión territorial de 64.000 kilómetros cuadrados dividido en 4 zonas geográficas: zona centro, zona media, altiplano y Huasteca Potosí. En el altiplano tenemos un pueblo denominado Pueblo Mágico, Real de 14, que junto con Real del Monte fueron los primeros productores de plata en la época del virreinato. Este pueblo Real de 14, a 2.860 metros sobre el nivel del mar, fundado por el bisabuelo de un expresidente de México que dice andaba vendiendo tequila para salir de la crisis en que lo dejaron sus 2 mujeres. Enseguida del lado derecho, este edificio, que tiene 3 balcones de cada lado, era la hacienda de la Corona de España, la Real Caja del Rey, a donde llegaban los mineros a resguardar el oro. Hacia el lado izquierdo, la entrada al Jardín Hidalgo, más conocida como Plaza de Armas, la plaza principal, y al fondo la Catedral Metropolitana, dedicada a la Virgen de la Expectación. Del lado derecho, esta construcción es parte del Club de la Sociedad Potosina La Lonja, que surge en 1851 y que constituye uno de los clubes sociales más antiguos del país. Del lado izquierdo, la fachada principal de este, que es el Palacio Monumental, se termina para 1909. Es aquí donde estuvo preso en arraigo domiciliario el rico terrateniente originario de Parra de la Fuente, Coahuila, Francisco I. Madero. Él se va huyendo a la ciudad de San Antonio, Texas, disfrazado de ferrocarrilero, donde da a conocer el Plan de Sáenz. Y así comienza la Revolución Mexicana, la primera batalla en la ciudad de Puebla de los Ángeles. Excelente ejemplo de la arquitectura porfiriana. Enseguida, también del lado izquierdo, el Hotel City Center, originalmente el Hotel Progreso. El Hotel Progreso fue el hotel más antiguo en San Luis Potosí, fundado desde 1870 como un hotel. Su primera propietaria, la señora María Ponsniku, fue la creadora del famoso e internacional mole Doña María, que envasó y distribuyó su cuñado, el señor Hernández, creador de la firma Herdes, orgullosamente Potosí. Ahora llegamos al Jardín Guerrero, más conocido como el Jardín de San Francisco. Del lado derecho, una casa con mirador central. Ahí se encuentra actualmente la Secretaría de Cultura de Gobierno del Estado. Y a esta casa del lado derecho se le conoce como la Casa de la Galleta, por su fachada, hecha con pura loseta de barro que asemeja una galleta de nieve o un cono. Enseguida, el Callejón del Santo Entierro, y a un costado de nosotros, del lado derecho, una escultura en bronce que representa a Juan de Dios, conocido como Juan del Jarro. Deambulaba por las calles del centro, bueno con otros pobres, y dicen, tenía poderes de adivinación. Según la leyenda, podía escuchar el futuro de las personas en el jarro de terracota que cargaba a todos lados. También del lado derecho, la entrada a la iglesia de San Francisco de Asís, de 1692. A un costado, una arquería era la entrada original al convento franciscano, demolido con las leyes de reforma cuando se le quitan propiedades a la iglesia. Y enseguida, la Iglesia Nacional Presbiteriana, la primera protestante de la capital, en función desde 1894. Frente a nosotros, 2 iglesias más. En la esquina, el Sagrado Corazón de Jesús, y a un costado, pintada en rojo, la Tercera Orden Franciscana, ambas construcción de los franciscanos. La calle hacia el lado derecho es la calle de Galeana, que nos lleva a la plaza de Aranzazú, que originalmente eran las caballerizas del convento franciscano. En la calle de Galeana se encuentra la entrada al Museo Regional Potosino, que nos permite el acceso a la capilla de Aranzazú, joya del barroco churrigueresco y única en Latinoamérica, ya que se encuentra en segundo nivel. Ahora vamos circulando por esta que es la calle Pedro Vallejo. La traza del centro histórico está hecha en forma de tablero de ajedrez, gracias al primer alcalde, Juan Viña. Él hizo estas calles muy angostas, estrechas, ya que en aquellas épocas solamente pasaban carretas, caballos y uno que otro carruaje. Nuestro primer alcalde jamás se imaginó que fueran a pasar tranvías turísticos de estos tamaños con distinguidos visitantes por estas angostas calles del centro histórico. Del lado derecho, esta enorme construcción un tiempo fue una cárcel para mujeres. Se le conocía como la Casa de las Recogidas. Era para señoritas de conducta dudosa
o como decía el padre Rafael Montejano, y otras de las que ni duda cabe. Actualmente es el edificio Juárez donde se encuentra el Poder Legislativo. La siguiente esquina del lado derecho, esta casa pintada en color rojo, es a donde llega a vivir el poeta de origen zacatecano Ramón López Velarde. Este personaje llega aquí a estudiar en el Instituto Científico Literario, donde también estuvo por un tiempo Manuel José. Es aquí donde López Velarde termina la carrera de leyes y se inspira para escribir su poesía Suave Mar. Y bueno, se fundó la ciudad de San Luis Potosí y se fundaron también sus 7 barrios, que originalmente eran villas de indios. Estos barrios son Santiago, Tlaxcala, Ixtlapan, San Juan de Guadalupe, San Sebastián, San Cristóbal del Montecillo y el que tenemos frente a nosotros, que es el barrio más famoso y más conocido, el barrio de San Miguel. Este barrio fue fundado en abril de 1597, 5 años después de que se fundó el barrio de los españoles en Plaza Gómez. El Jardín de San Miguelito cuenta con un hermoso kiosco central. En la fachada podemos ver unas esculturas dentro de unos nichos que representan a Santo Domingo de Guzmán y San Francisco de Asís. En el nicho central, la Santísima Trinidad. A un costado de la Santísima Trinidad y debajo de las torrecitas, unos escudos hechos en piedra de cantera que pertenecen a la Orden de San Francisco de Asís, ya que esta iglesia fue construida y administrada por los franciscanos. Como remate central, en la parte superior, una escultura en piedra de cantera que representa a aquel que venció al demonio, San Miguel Arcángel. Pero cuenta la historia que ese no es el original. Dicen que al original le pasaba algo muy interesante. Cuando hacía mucho aire, se caía desde allá arriba, pero lo más impresionante es que no se rompía. Solamente salía el padre o el sacristán, lo sacudían, lo levantaban, se convierte en el barrio más famoso y el más conocido. Del lado izquierdo, el monumento al Siervo de la Nación, José María Morelos y Pablo. Y un poco más adelante, llegamos a lo que es el símbolo y el emblema de la capital, la Caja del Lago. La explicación, un poco más adelante. Cuando se termina de construir la Caja del Lago en 1835, se ordena la construcción de este paseo, así como lo vemos en la actualidad, con su camellón central y sus calles laterales. Y en 1856 se ordena el embellecimiento de este paseo y se colocan las banquitas de piedra que vamos a ver a lo largo del camellón central de esta que es la Calzada de Guadalupe, el paseo más típico y tradicional del centro de Constancio. Los dulces más dulces que los besos de la novia. Así dice el eslogan de estos dulces y chocolates conocidos a nivel nacional e internacional, con 80 años de tradición potosina, para que no se vayan a ir de San Luis sin antes probarlos. Vamos ahora circulando sobre esta que es la Calzada de Guadalupe. Y frente a nosotros, a lo lejos, podemos ver 2 torres que le pertenecen a la Basílica Menor de Guadalupe. Esta Calzada de Guadalupe, desde la Caja del Agua hasta la Basílica frente a nosotros, tiene una longitud de 1114 metros. 1114 metros tiene de largo esta calzada, ya que es muy tradicional y muy típica, ya que del 28 de octubre, que es día de San Judas Tadeo, al 12 de diciembre, muchos habitantes se vienen a lo largo de esta calzada rezando un rosario diario. La iglesia dice que la Virgen tiene 46 estrellas en su manto y que hay que rezar uno diario. Por ese motivo esta calzada se hizo muy tradicional, pero más lo es, ya que durante esas fechas muchos habitantes fieles potosinos se vienen hincados de rodillas desde la Caja del Agua hasta la Basílica frente a nosotros, 1114 metros. Esto lo hacen los fieles en forma de mandas o de penitencia. Por ese motivo el paseo más tradicional. Del lado derecho, la Casa de Hogar para Adultos Mayores Ignacio Montes de Oca y Obrema. Se encuentra en este sitio desde los años 40. Enseguida, el Centro de Salud de la Calzada de Guadalupe Juan H. Sánchez, donde se imparten las diferentes campañas de vacunación. Y también del lado derecho, la Cruz Roja Mexicana.
En 1970, el presidente Porfirio Díaz firmó el decreto por el cual México se adhiere a la Convención de Ginebra en 1864, con la finalidad de mejorar la salud de los enfermos y heridos de los ejércitos. Este fue un buen paso para crear después la Cruz Roja. Del lado derecho vemos estas casas, que son un ejemplo claro de las casas típicas en el centro histórico, con las fachadas hechas con piedra de cantera o solamente los marcos de puertas y ventanas hechos con piedra de cantera. Este tipo de construcción, estas casas con techos altos, muros anchos hechos de adobe, las hace que sean casas térmicas. En tiempo de calor son frescas y en tiempo de frío pues son calientes. Muchas de estas casas cuentan con grandes patios centrales y por ese motivo son usadas para diferentes negocios y también como colegios y escuelas. Vamos ahora circulando sobre este adoquín cuadrado de un pie cívico estilo francés del tiempo del Porfirio. Don Porfirio Díaz fue quien trajo de moda este adoquín que recorre las calles del centro histórico. Y gracias a este señor, a don Porfirio Díaz, los coches aquí en San Luis Potosí, después de un tiempo de haberlos comprado, se convierten en sonajas, por todo este adoquín que recubre muchas de nuestras calles potosinas. Les platicaba que la caja del agua es una de las tres que se construyen con esta obra hidráulica. A continuación del lado derecho, esta construcción rectangular de cantera también fue una caja del agua. Se le conoce como la alcantarilla del santuario, recientemente restaurada. También a la derecha, una magnífica construcción de arquería. Originalmente fue una enorme mansión, que fue tomada por Antonio López de Santa Anna como cuartel general cuando fue la invasión norteamericana, y él se va a convertir a la batalla del Álamo. Actualmente es un jardín de niños que se llama La Paloma. Del lado izquierdo, llegamos a la Basílica Menor de Guadalupe. Esta iglesia se comienza en 1772 y se termina para 1800. Las torres son las más esbeltas de la capital. Tienen una altura de 53 metros desde la base hasta la punta. Las torres se terminan hasta 1806, estilo neoclásico. Y la fachada, dividida en tres cuerpos, estilo barroco. Cuenta con una hermosa puerta, con excelentes trabajos en la talla de madera, y en 1990 el Papa Juan Pablo II le dio de basílica a esta iglesia. Sobre la explanada de la iglesia, una escultura de una mujer de rodillas hecha en bronce es la escultura de la penitente, colocada por el ayuntamiento en este sitio en homenaje a todos los fieles que, les digo, vienen de rodillas desde la caja del agua a este sitio 1114 metros. La primera misa oficiada en esta iglesia fue en el año de 1800 a cargo del cura don Miguel Hidalgo. Y durante la intervención francesa, la parte posterior de esta iglesia se convierte en cuartel militar. Frente a nosotros a lo lejos, la Sierra de San Miguel, donde se encuentra la Cañada del Lobo, que por muchos años abasteció de agua a toda esta región, a las cajas de agua. También en la Sierra de San Miguelito encontramos grandes cerros de donde se extrae mucha de la piedra de cantera rosa, con la que están hechas la mayoría de las monumentos históricos, edificios e iglesias aquí en la capital potosina. Gracias a aquella Sierra de San Miguelito, muchas personas conocen a la ciudad de San Luis Potosí como Ciudad Rosa, por todas estas construcciones hechas con piedra de cantera de ese color. La de Guadalupe divide dos barrios, el de San Miguelito y el de San Sebastián. Así que vamos ahora por el barrio de San Sebastián, fundado en enero de 1603. Otro de los barrios potosinos, originalmente Villas de México. Del lado izquierdo, otra panorámica de esta Basílica Menor de Guadalupe. Antes de que esta iglesia obtuviera el título de basílica por el Papa Juan Pablo II, este era el Santuario de Guadalupe. Por ese motivo los potosinos conocemos a esta zona como el Santuario. Del lado derecho, esta construcción circular es el lienzo del charro. Aquí la Asociación Potosina de Charros lleva a cabo sus actividades, las charreadas, este deporte originario de haciendas punteras del estado de Hidalgo. Frente a nosotros
Ese imponente inmueble parecido al Palacio Negro de Lequitera, ubicado en la Ciudad de México, era la antigua penitenciaría del Estado. En el interior estuvo preso Francisco I. Madero. Él fue arrestado en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, por dar un discurso subversivo en contra de Porfirio Díaz. Esta penitenciaría estuvo en función de 1904 a 1999. El inmueble estuvo abandonado por unos años, fue restaurado y rehabilitado para convertirse en el Centro de las Artes de San Luis Potosí, inaugurado en el 2008. El CEAR es una institución dedicada a la educación, producción y divulgación de las artes. Ubicado en el interior del Centro de las Artes de San Luis Potosí Centenario, se encuentra el Museo Leonora Carrington San Luis Potosí. Es el primer espacio dedicado a esta figura clave del surrealismo y una de las artistas más importantes de México. El museo expone esculturas, joyas, grabados y objetos. Enseguida, otro edificio en cantera, este de 1884, alberga al 40 Batallón de Infantería de la 12ª Zona Militar del Ejército Mexicano. Este edificio con bellos exteriores, ya que originalmente fue diseñado para ser una casa de retiro, esta que desde 1907 funciona como cuartel general de la 12ª Zona Militar. A continuación veremos la tercera caja de agua, la más pequeñita de las tres. Es la que vemos del lado izquierdo sobre la calzada en la esquina. Es la más pequeñita de las tres y a esta se le conoce como la conchita. No por ser la más pequeñita dejaba de cumplir su función de abastecer de agua a los habitantes de esta región. Silvia Derbez, la mamá del comediante Eugenio Derbez. Y aquí también nace la señora que filmó 32 películas. En México, 2, La Sandunga y Naná. Ella se casa con el Tarzán de Hollywood de aquellas épocas, el campeón de natación olímpico de origen alemán, radicado en la Unión Americana, Johnny Weissmuller, la señora Lupe Pérez. Pero hay otro personaje que nace no en este barrio, pero sí en la capital, el 8 de enero de 1824. Pongan atención en el nombre completo de este personaje, a ver si alguien se lo puede aprender. Él se llamaba Francisco de Sales, Luciano José Antonio Agustín del Carmen de San Rafael González Bocanegra, el autor de la letra del himno nacional mexicano, orgullosamente Potosí, que bueno, solamente conocemos como Francisco González Bocanegra. Les voy a repetir una vez más el nombre completo. Francisco de Sales, Luciano José Antonio Agustín del Carmen de San Rafael González Bocanegra, este potosino que celebraba casi todo el santoral. Nuevamente llegamos al símbolo y al emblema de la capital, la caja del agua. La historia de esta caja del agua es que el primer gobernador del estado, don Ildefonso Díaz de León, estaba muy preocupado porque no todos los potosinos tenían pozo para abastecerse del vital líquido. Así que ordena la construcción de toda una obra hidráulica que consistía en 3 cajas, 2 puentes, ya que a altura 8 kilómetros en la sierra encuentra un manantial. Por medio de un acueducto subterráneo llegaba el agua hasta este sitio. Se llenaba la pileta central y por medio de los rosetones arriba de las piletas, de ahí salían los chorritos de agua. Así llegaban los antiguos habitantes para poder abastecerse del vital líquido. En las piletas de esta caja del agua podemos ver unas ondulaciones que se deben al desgaste natural de la piedra de cantera, ya que esta caja del agua estuvo en función por más de 100 años. De 1835, que se termina de construir, a 1940. Más de 100 años estuvo en función esta caja, que ahora es el símbolo y el emblema de la capital. Aquí llegan las quinceañeras, primeras comuniones, matrimonios, a tomarse la foto del recuerdo y como fondo esta hermosa caja del agua. Del lado derecho, el mercado Tangamanga. La palabra Tangamanga se les va a hacer muy común escucharla aquí en San Luis Potosí, ya que tenemos diferentes establecimientos comerciales, parques y plazas que llevan por nombre la palabra Tangamanga. El virrey Luis de Velasco mandó poblar el norte del país con 400 familias de tlaxcaltecas, esto para convertir en sedentarios y pacificar a los chichimecas. A San Luis Potosí también llegaron otros grupos indígenas como los otomíes y purépechas de Michoacán. Los purépechas de Michoacán llegan aquí a San Luis a trabajar en las minas de Cerro de San Pedro, ya que este grupo indígena ya tenía conocimiento acerca del trabajo en las minas. La palabra Tangamanga
y que purépecha significa empalizada, referente a los linderos, a los límites con palos de madera que se utilizaban en las minas. El virrey de Velasco mandó poblar el norte del país con 400 familias de tlaxcaltecas, esto para convertir en sedentarios y pacificar a los chichimeques. A San Luis Potosí también llegaron otros grupos indígenas como los otomíes y purépechas de Michoacán. Los purépechas de Michoacán llegan aquí a San Luis a trabajar en las minas de Cerro de San Pedro, ya que este grupo indígena ya tenía conocimiento acerca del trabajo en las minas. La palabra tangamanga, de origen purépecha, significa empalizado, referente a los linderos, a los límites con palos de madera que se utilizaban en las minas. A San Luis Potosí también llegaron 7 órdenes de religión. Los primeros en llegar fueron los franciscanos. También llegaron agustinos, jesuitas, dominicos, juaninos, mercedarios y carmelitas. Todos ellos llegan aquí a construir iglesias, colegios y conventos. Ahora llegamos a la iglesia más elegante, la iglesia de San Agustín. San Agustín fue un teólogo estudioso del matrimonio. Dicen que las personas que se casan aquí en San Agustín van a tener un matrimonio que va a durar para siempre. Así que las personas que se quieren venir a casar a esta iglesia tienen que venir a apartarla con 1 año de anticipación. Puede que hasta se les quiten las ganas de casarse o se arrepienten con esa larguísima espera. Originalmente esta iglesia solamente tenía una pequeña torrecita. La torre que vamos a ver más alta en un barroco exuberante es de 1750, una de las torres más lindas de la capital. Cuentan los agustinos que en tan solo un día, pidiendo dinero a los alrededores de esta iglesia, a las ricas familias de hacendados y mineros potosinos, juntan el dinero suficiente para poder levantar esa torre, la más alta, en 1750. Del lado izquierdo, tradiciones potosinas, quienes se encargan de la organización del evento religioso más importante del año, la Procesión del Silencio, en esta casa construcción de 1900. Tiene el 4º lugar de los teatros más bellos de la República, con esas hermosas columnas y una cúpula traída de Bélgica. En la parte superior tiene el águila real. En la siguiente esquina es enorme construcción, actualmente la Cineteca Alameda. Es una edificación de estilo californiano, inaugurada el 27 de febrero de 1941, con la presentación de la película 7 pecadores, donde aparece John Wayne. Se considera patrimonio artístico por la arquitectura interior que imita aspectos formales de la arquitectura típica de la ciudad, y ha sido sede de muestras de cineteca, además de otros espectáculos de teatro, ópera, música, danza infantiles, entre otros. En el centro de esta se levanta un monumento a Hidalgo, que honra la memoria del padre de la patria, don Miguel Hidalgo y Costilla, obra del escultor Pedro Patiño. El área que ocupa este espacio público es 10 metros menos ancha y 25 metros menos larga que la Alameda de la Ciudad de México. Originalmente, este sitio era la huerta particular de los carmelitas descalzos, decomisado por las leyes de reforma cuando se le quitan propiedades a la iglesia. Del lado derecho, el edificio moderno es el Centro de Difusión Cultural Raúl Gamboa, del Instituto Potosino de Bellas Artes, abierto en 1978, con la participación del entonces presidente de la República, José López Portillo. Cuenta con 5 galerías, un teatro, una biblioteca y una pinacoteca. Enseguida, el Santuario de San José y del Señor de los Trabajos, de 1885. De las bóvedas cuelgan 30 candiles de cristal de bacalao,
Bajo el piso del templo y la sacristía se encuentran amplias criptas, las más grandes de toda la ciudad. Se hizo necesaria la construcción de estaciones de pasajeros de ferrocarril, por lo que se construyó al oriente de la Alameda la Estación de Ferrocarril Nacional Mexicano, y que hoy conocemos como la Estación Antigua, que alberga el Museo del Ferrocarril, la construcción naranja que en la parte superior tiene el nombre. El museo abre sus puertas el 12 de agosto del 2009. Este edificio que alberga el museo alguna vez fue una de las 4 estaciones de servicio en San Luis Potosí. Su arquitectura Art Deco nos transporta a otra época, cuando viajar era una aventura que no todos podían experimentar. En su interior se puede apreciar el mural de la década de los 40, que plasma la evolución del ferrocarril y otros sitios emblemáticos de la capital, como el Teatro de la Paz, la Catedral, la Iglesia del Carmen y la Presa de San José. También fue la talla del primer taller de reparación de locomotoras a diésel, en el cual llegaron a trabajar hasta 5,000 personas al mismo tiempo. De hecho, las colonias cercanas fueron construidas por familias que vivían directamente relacionadas con esta industria. Esta noche llegan músicos, grupos norteños y mariachis ofreciendo sus servicios para cualquier evento. Vamos a llegar ahora a donde dimos inicio a este recorrido, y es aquí también donde va a dar fin. A nombre del Gobierno del Estado, del Ayuntamiento de la capital y de esta empresa turística, les damos las gracias por habernos acompañado. Esperamos que hayan disfrutado de este recorrido. Si gustan dejar alguna gratificación o propina, bienvenido. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Los invitamos a que visiten nuestra página de Facebook e Instagram y que nos etiqueten en sus fotos. Tranvía Turístico San Luis Rey. De la parte superior, desciendan hasta que estemos completamente estacionados. Muchísimas gracias. Y terminamos el recorrido aquí. El recorrido en sí es ya guiado y ya vienen grabados las voces. Está genial conocer tu ciudad.